Bienvenidos todos a la cuarta sección de nuestra serie Átomos Independientes. Quisiera invitarles en esta ocasión a que reflexionemos muy seriamente sobre una de las características fundamentales de este pueblo, para que vayamos identificándolo con total claridad. Debe ser identificado este pueblo, esta iglesia, que no puede ser llamada Babilonia, con total claridad. Si no, habrá siempre algún grado de confusión en nuestras mentes. Debe ser identificado con total claridad. Y en ese sentido, quisiera en esta ocasión leerles algunas declaraciones de Elena de White sobre este pueblo. Dice en Consejos sobre Salud, edición digital, páginas 288-289. Los que forman parte del pueblo de Dios, recuerden que ella usa alternativamente Iglesia de Dios, pueblo de Dios, remanente, y la Biblia también, por eso ella lo hace, porque se basa en la Biblia, y la Biblia usa todos esos términos, hijos de Dios, ¿ok? Hijos de Dios, pueblo de Dios, remanente de Dios, iglesia de Dios, es lo mismo. Dice, los que forman parte del pueblo de Dios deben mantenerse como personas distintas y separadas del mundo, de su espíritu y de sus influencias. Entonces, ¿cómo identifica el Señor a través de la hermana Juárez a este pueblo? Distinto del mundo, de su espíritu y de sus influencias. Separado del mundo, no en servicio, porque algunos confunden esto y piensan que es separarse en un monasterio para dedicarse a orar y bueno, en ese caso a rezar y a meditar, separado del mundo para no contaminarse con el pecado, cuando el pecado está en él mismo, de donde tiene que permitirle y rogarle al Señor que desarraigue el pecado es de sí mismo. Bueno, no es una separación monástica en ese sentido, es separarse de las prácticas del mundo. Cumpliendo la petición de Jesús a su Padre, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal, en ese sentido. Porque la iglesia existe en el mundo para servir, llevando el evangelio. Testimonios selectos, tomo 1, página 241. En términos claros, habla el profeta Juan de la última iglesia o iglesia remanente, diciendo de ella que la forman quienes guardan los mandamientos y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Pueden ver siempre lo mismo? ¿Lo mismo? En términos claros habla el profeta Juan de la última iglesia o iglesia remanente, diciendo de ella que la forman quienes guardan los mandamientos y tienen el testimonio de Jesucristo. Manuscrito 41 del 16 de marzo de 1898, citado en Cada Día con Dios, página 85. Dice, el pueblo remanente de Dios, los que guardan sus mandamientos, comprenderán las palabras de Daniel. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos, el pueblo remanente de Dios, pero los entendidos entenderán. La otra cita está en Consejos sobre régimen alimenticio, página 43, la edición digital. El pueblo remanente de Dios debe ser un pueblo convertido. La presentación de este mensaje tiene por resultado la conversión y santificación de las almas,
el poder del Espíritu de Dios debe hacerse sentir en este movimiento. Hay muchas cosas aquí. El pueblo remanente de Dios debe ser un pueblo convertido. ¿Por qué? Dice, la presentación de este mensaje tiene por resultado la conversión. Entonces, ¿cómo el pueblo escogido por Dios para dar un mensaje al mundo de conversión puede no estar convertido? No hace sentido. Tiene que ser un pueblo convertido. El poder del Espíritu de Dios puede hacerse sentir en este movimiento. ¿Dónde? En las vidas de las personas que componen este movimiento. El poder de Dios se ve. Porque es un pueblo convertido. Repito, vamos a entrar en esto un poquito más adelante, porque algunos han dicho, bueno, y entonces Juan, cuando pedía fuego sobre Samaria, no estaba convertido. Entonces no era del pueblo de Dios. Él estaba en el proceso de la conversión, porque la conversión es un proceso. Debemos convertirnos diariamente. En palabras del apóstol Pablo, cada día muero a diferentes áreas de su vida conforme la luz de Dios iba llegando a su mente e iluminaba algún área oscura de su vida. Él entregaba esa área y moría cada día hasta que el carácter de Dios fue el suyo. Y Juan estaba en ese proceso. El pueblo de Dios, defectuoso y manchado, es lo que Dios más ama sobre esta tierra. Pero no continuará defectuoso y manchado hasta que Él venga. Cuando Él venga, ya ese pueblo estará limpio, sin mancha ni arruga, reflejando su carácter. Antes de eso habrá predicado al mundo el poder del Evangelio que experimentaron en sus propias vidas. Dios nos cuida, página 99, dice, el ángel dijo, el pequeño remanente que ama a Dios y guarda sus mandamientos y permanece fiel hasta el fin, disfrutará de esta gloria y estará para siempre en la presencia de Jesús y cantará con los santos ángeles. Aquí nos da un elemento más. Dice que ese remanente es pequeño. El pequeño remanente que ama a Dios y guarda sus mandamientos. Eventos de los últimos días, página 261. Se hará pasar por gran prueba y angustia a la iglesia remanente. Los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús sentirán la ira del dragón y sus huestes. Ven como siempre es lo mismo. Las características de este remanente son dos esencialmente. Guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Obedecen la ley de Dios y rigen sus vidas por los principios dados por Dios a su iglesia a través del don profético en el linaje de Joaquín. Eso es guardar los mandamientos de Dios y tener el testimonio de Jesucristo. Rigen su vida por la palabra de Dios, la Biblia, y los testimonios de Dios a través del linaje de Pablo. La relación de este remanente con el sábado. Leo en Eventos de los Últimos Días, página 263, citando Profetas y Reyes, página 444. Dice, el decreto que se promulgará finalmente contra el pueblo remanente de Dios será muy semejante al que promulgó Asuero contra los judíos. Hoy, los enemigos de la verdadera iglesia, ven como pueblo de Dios, remanente, verdadera iglesia, es lo mismo. Hoy los enemigos de la verdadera iglesia ven en el pequeño grupo que observa el mandato del sábado un mardoqueo a la puerta. La reverencia que el pueblo de Dios manifiesta hacia la ley de Dios es una reprensión constante para aquellos que han desechado el temor del Señor.
y pisotean su sábado. Entonces, hay una relación íntima, inseparable, entre el remanente de Dios, su iglesia, la que no puede ser llamada Babilonia, y la ley de Dios, incluido el sábado. Vamos a leer luego algunas declaraciones donde ella dice que los reformadores, la hermana White, los reformadores tuvieron que desligarse de las instituciones a las que pertenecían, y algunos de ellos un poquito antes también en la historia, y a las instituciones que pertenecieron sus padres, para poder obedecer a Dios. Y mientras leía esa cita, vino a mi mente una situación que pienso que de alguna importancia es que comparta con ustedes. La voy a compartir un poquito anticipada porque no estamos en la sección esa, pero vaya. La relación de ese remanente con la observancia de la ley de Dios que obligatoriamente involucra el sábado. No solo a los reformadores les ha tocado decisiones como las mencionadas, mucha gente en la actualidad y a futuro tendrá que hacer lo mismo. No acostumbro a hacer esto, pero en forma especial hoy, manifestarles algo que hasta aquí no he manifestado en ningún lugar, ni en ninguna de mis exposiciones, ni en lo que he escrito. Lo que voy a expresar es serio, muy delicado, pero es una realidad necesaria a entender en el contexto de lo que estamos hablando. Si usted quiere ser fiel, si usted quiere ser parte del remanente de Dios, tiene que obedecer su palabra. ¿Estamos de acuerdo? Tiene que obedecer sus mandamientos. Bien. Quiero confesarles, y a aquellos que alguna vez miren este video, una de las razones principales por la que este servidor se desligó de lo que hoy se conoce como la corporación, no estoy hablando de la iglesia adventista del séptimo día, porque hasta aquí invito con todo respeto a cualquier persona que pueda demostrarme bíblicamente y con los escritos de la hermana White que este servidor no es adventista del séptimo día, por no pertenecer a la corporación legal de los adventistas del séptimo día. Pero ese no es el punto. Aunque la invitación está allí para quien lo desee comprobarme eso. Yo no acepto de ninguna forma que no soy adventista del séptimo día, porque las características que la Biblia da de esa iglesia son las que yo acepto, no acepto otras. Creo todas y cada una de las doctrinas de la iglesia adventista del séptimo día. Pero en cuanto a la corporación adventista se refiere, en cuanto al grupo de personas que en determinado momento de la historia tomó el control legal de esta iglesia, llegó el momento en la vida de este servidor, después de 22 años de haber laborado con ellos, bajo su dirección como pastor, hace aproximadamente unos 10 años atrás, llegó el momento en que este servidor decidió desligarse de ellos. Y una razón básica es la siguiente, y
ha venido a mi mente al leer esta cita sobre el sábado. Repito, lo que voy a decir es delicado, es serio, pero en algún momento tendría que haberse dicho. Una de las razones básicas por la que este servidor se desligó de la corporación fue para poder guardar el sábado como día de reposo ordenado por Dios para mí. Repito, para poder guardar el sábado como Dios me lo manda. Porque por los 22 años que trabajé con la organización, no guardé el sábado. Permítanme explicarles por qué. Prácticamente no hubo un sábado que no estuviera laborando, pagado por esa corporación. Y cuando a mí se me paga por un trabajo que yo realizo en X momento de mi vida, en este caso hablemos del sábado, entonces se está realizando una transacción de empleado-patrono. Y eso implica recibir por eso una remuneración. Y cuando esa remuneración se está recibiendo, porque parte del trabajo obligado a realizar es lo que ellos piden que el pastor haga en sábado, cuando parte del trabajo obligado a realizar en sábado es lo que ellos piden que se haga en sábado, eso significa recibir salario por las labores de ese día. Y significa violar el sábado. Déjenme darles un ejemplo para entender un poquito mejor esto, que a algunos pueda estárseles complicando en su mente o diciendo no entiendo. Creo que tal vez con alguna excepción que este servidor desconozca, no digo que no pueda haberla, todo pastor adventista del séptimo día, bajo la dirección de la Corporación Adventista del Séptimo Día, transgrede el sábado cada 7 días. Es violador del sábado, como cualquier otra persona que no lo guarda. Permítanme explicar por qué. Porque yo lo fui, repito, por 22 años. Una forma fácil de entenderlo. ¿Cómo sé yo si lo que estoy realizando en sábado, Dios me lo aprueba o no? Porque algunos lo que razonan es, bueno, pero ¿y los sacerdotes en el templo, el sábado? Lo violaban. Jesús dice, sí, pero eran sin culpa, porque lo que realizaban era un trabajo, que era un trabajo espiritual. Como Jesús sanando a un enfermo, cuando eso fue que usó el argumento. Eso no es violar el sábado. Hasta ahora mi padre trabaja y yo trabajo. ¿Ya? Un ejemplo, les decía, que puede ayudarnos a entender esto. Bueno, para no involucrar a otros, aunque ya lo hice, pero me refiero en el ejemplo. ¿Podía yo, mientras estaba bajo la dirección de la corporación, decidir qué hacer con los sábados? ¿Puede el pastor actual que está bajo la corporación adventista decir, ok, familia, este sábado nos vamos a tal lugar a hacer el culto en el campo, nosotros como familia?
Puede. Sí, él puede, pero ¿qué viene luego? Viene la queja de la iglesia donde tenía que estar, en el rol, de la junta que tenía que realizar, ¿ok? ¿Qué sé yo? De la actividad que tenía que realizar. Y que como no la realizó, entonces ahora viene la llamada, la queja, ¿a dónde? A su patrón. Entonces el patrón llama, ¿y qué pasa? ¿Qué pasó? ¿Dónde estabas el sábado? ¿Cómo? Pero no es que el sábado yo soy libre. ¿O tengo que dar yo cuenta de mi trabajo en sábado? Si tengo que dar cuenta de mi trabajo, entonces estoy en las horas sagradas ante un patrón. No sé si estoy comunicando el punto. Tengo que dar cuentas a un patrón. Y si tengo que dar cuentas a un patrón por lo realizado en las horas sagradas, quiere decir que por esas horas se me está pagando. Y eso significa transgresión del sábado. ¿Y con qué moral yo vengo y le digo entonces al hermano Daniel que él no debe trabajar en sábado como topógrafo? Como alguien dijo, que alguien me explique. Es lo mismo. Lo mismo. Y alguno puede pensar, bueno, pero ¿y actualmente como usted está? ¿No está en lo mismo? No, para nada. Para nada. Le voy a dar un ejemplo. Un ejemplo que ustedes son los mejores en entenderlo. Acordamos en determinado momento, yo llamo que voy para acá, vengo para acá. Un día antes o dos. ¡Pum! Hermano Wilber, avísemele a los hermanos por favor que lo pasamos un sábado. Tengo que ir a otro lado. ¿Y? ¿Por qué? Porque ustedes no son mis patrones, ni yo soy su empleado. Sí, yo vivo del diezmo que ustedes dan, pero ustedes no son ni mis patrones ni mis empleados, ni yo su empleado. Yo no tengo que darle cuenta a ustedes de lo que hago el sábado. Si tengo que darles cuenta, entonces, ¿dónde está mi observancia del sábado? Porque al único ser que yo tengo que darle cuenta de lo que hago en sábado es al autor del sábado. Estoy comunicando el punto. Para poder guardar el sábado, tuve que dejar la corporación. Sí, sé que algunos dirán, eso es lo más estúpido que he escuchado en mi vida. No importa. Analice esa supuesta estupidez. Analícela con mente abierta y en oración. No se puede guardar la ley de Dios como pastor de la corporación. Se vive en constante violación del sábado. Ejemplo, entre otras cosas, reuniones planificadas para un sábado que no son ninguna emergencia de nada. Ejemplo, un médico, él no viola el sábado atendiendo una emergencia, ¿o sí? Pero si él está viendo allí para ver cuáles emergencias vienen, eso es otra historia. ¿Ya? Si hay una reunión que se planifica, hablo en el campo ministerial, pastoral, para el sábado en la tarde, tal reunión con el... ¿Qué pasa si ese pastor decide, no, yo no voy a ir a eso porque yo debo dedicar el sábado a lo que debo? ¿Qué pasa? ¿Quiénes son los que convocaron la reunión? El patrón, el presidente de la misión o asociación o lo que sea. Entonces, ¿a qué estoy fallando? Pues al trabajo. Y vienen las repercusiones. Eso es guardar el sábado. No sé si necesito explicar más eso o me he hecho claro. Había una mano.
Es que siendo maestra también, a veces se le exige a uno que tiene que estar allí en determinada iglesia. A mí me sucedió el primer año que trabajé. Yo viví en La Esperanza y a mí me obligaban a ir hasta Gregorio. Y yo tenía al niño pequeño, decía yo, pero si teniendo la iglesia aquí a 100 metros y yo puedo reunirme con los otros hermanos que también son de la iglesia adventista, porque yo tengo que agarrar 2 buses como en día de semana e ir hasta allá. A ellos no les gustó, pero yo no quise ir. La verdad es que digo yo, es la misma iglesia. Y también cuando uno trabaja, quieren que los sábados también uno esté como maestro de cada departamento. O sea, uno no disfruta su sábado. Yo no puedo decirle a mi hijo, hoy nos vamos para otro lugar. O hoy decidimos quedarnos en casa y leer, cantar, orar, tener como una reflexión más personal con Dios. Eso es, y yo siento que sí, uno está obligado, digo yo, el sábado es de Dios. Sí, hay que buscarlo a Él, pero yo no quiero sentirme obligada a que tenga que estar en un lugar determinado solo porque trabajo en ese lugar. Porque tengo que cumplir con ese requisito porque es orden de mi patrón. Eso es violar el sábado. Y que si no te ven, entonces ya estás en la mira. ¿Dónde estabas? Okay. ¿Qué pasó? ¿Cuál diferencia hay qué diferencia hay entre eso y pegar blog, trabajar en una oficina, vender chayotes? ¿Cuál es la diferencia? Es lo mismo. Entonces, yo sé, repito, que lo que estoy diciendo acá es un asunto extrañísimo y que tal vez en su vida nunca usted lo haya escuchado. Pero repito, personalmente llegué a la conclusión de que como pastor sujeto a la corporación adventista no podía guardar el sábado como Dios me lo manda y tenía que tomar una decisión. Ahora guardo el sábado con toda la apertura en mi mente de lo que Dios indica que es guardar el sábado. Y no hay ningún patrón en mi vida que me esté diciendo qué tengo que hacer en sábado, porque ya eso me lo dijo el autor del sábado, el dueño del sábado. Entonces, ¿por qué les menciono esto? Porque estamos en la búsqueda de cuál es esa iglesia. Pregunto, antes de entrar en las otras secciones, ¿puede ser la iglesia del Dios viviente, el pueblo remanente de Dios, los hijos de Dios, esa que no puede ser llamada Babilonia, esa que ama al Señor, esa a la que el Señor ama como su máximo punto de atención en esta tierra? Puede ser una entidad dirigida por personas que para sujetarse a ellos no puedo guardar la ley de Dios. Solo pregunto, ¿puede ser esa iglesia de la que habla la Biblia y la hermana Juárez? ¿Cómo es que para estar bien con esa iglesia yo tengo que estar mal con Dios y a la vez esa ser la iglesia de Dios? No hay sentido, no hay lógica ninguna en eso. Pero esa iglesia existe sobre esta tierra. Siempre ha existido desde Adán, Eva y Abel hasta la segunda venida de Cristo.
Y por lo tanto en nuestro tiempo sigue existiendo. ¿Dónde está? ¿Cuál es? Tenemos varias secciones todavía por ver. Quedamos por aquí, nos vemos en la próxima.